Bueno, Dios les bendiga, mis amados. Retomamos la transmisión. Se perdió la señal del internet en un momento. Se perdió la conexión en un momento, pero retomamos en el nombre del Señor Jesucristo para poder llevar la palabra de Dios sin interrupciones. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por tu favor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu verdad, Padre. Ponemos en tus manos esta noche, Señor, para que seas tú bendiciendo, Dios mío, esta noche. Y a cada hermano, Dios mío, que se está conectando. Te pido, Señor, que no permitas que Satanás cree problemas técnicos para que se vaya la señal, Padre. Permítenos, Señor, seguir adelante con esta predicación, Señor, y que no se vuelva a caer la señal y que no se vuelva a interrumpir la predicación, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Ahora mismo, poder de Dios, Señor, reprende todo espíritu de la potestad de los aires que quiera interrumpir la transmisión, Señor. Ahora mismo te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a este lugar, que vengas a través de las ondas, Señor, y la señal de la transmisión en vivo, Padre, para que seas tú, Padre bendito, en el nombre de Jesús, guiándonos a través de tu bendita palabra, Señor, para poder entrar en tu verdad y en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, ahora mismo, Padre. Toma el control de nuestras vidas, toma el control, Padre, de la transmisión ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bien, vamos a entrar en materia y no vamos a dar lugar para que el enemigo nos venga a destruir la predicación, nos venga a destruir estos momentos de coinonía, donde vamos a aprender a través de la bendita palabra de Dios. Yo le voy a pedir un favor, mi amado hermano, allí donde usted está. Si en lo posible usted puede sacar su Biblia, hágalo, hermano. Es bonito que de verdad no solamente estemos atentos de la predicación, sino que también podamos comparar en la palabra de Dios si lo que nos están diciendo es verdad o no es verdad, si está en tu palabra o no está en tu palabra. Porque la iglesia, mi amado hermano, debe dejar de un lado las teologías humanas y ceñirse al manual del ser humano, a ese manual que Dios nos dio y nos permitió a través de los años para que tú y yo nos guiemos y podamos conducirnos en esta vida correctamente. Fíjate, amado, que si tú compras un televisor, vas a alguno de los almacenes grandes, compras un electrodoméstico, él trae un librito que dice manual y normalmente la mayoría de las personas no lo leen, nunca leen el manual y empiezan a espichar los controles remotos para ver qué sirve y aprenden a manejar su aparato con el control remoto. La palabra de Dios es el manual que Dios dejó para que tú y yo nos sepamos conducir y vayamos de bendición en bendición, solamente que tampoco pues lo miramos o algunos no lo miran. Pero vamos a ir de lleno a la palabra de Dios y te pido que abras tu Biblia, abre tu Biblia, tu palabra, en el libro de Colosenses. Vamos a la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, y vamos a entrar del verso 5 al verso 17 de una manera que sea explícita, concreta, tácita, pero que podamos entenderla. Quiero que tú y yo escudriñemos la palabra. Creo que tú y yo analicemos hoy la palabra porque nos va a servir estos consejos que provienen del Altísimo. Con la guía, gracias a Dios, bendita de su Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entramos en materia. Tiene un título que es muy espectacular y es muy lindo cuando se analiza. Cuando no se analiza, lo lees simplemente y pasas por encima y pues no importa. Pero cuando tiene ese título hay que mirarlo. Dice, la vida antigua y la vida nueva. Y hoy la pregunta es, mi amado hermano, mi amada hermana que estás allí en la transmisión, en esta predicación, ¿cómo es tu vida realmente? ¿Qué etapa de la vida estás en este momento? Por eso me han escuchado decir en varias ocasiones que todos los seres humanos debemos hacer un alto en nuestra vida. Por ejemplo, en este momento debemos parar en nuestra vida y empezar a analizar cómo está nuestra vida ahora. ¿Cómo está en este momento? ¿Vas bien? ¿Vas regular? ¿Vas mal? ¿Quisieras cambiar muchas cosas? Entonces simplemente analiza cuál fue la semilla que sembraste en el pasado. Porque la semilla que sembraste en el pasado
estás recibiendo fruto hoy. Y me han escuchado decir que si quieres que tu mañana sea distinto, entonces hoy mismo, no esperes a mañana, empieza a cambiar la semilla que tenías sembrada. Cambia esa semilla para que mañana te dé un excelente fruto, y te lo digo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es tu vida? Tu vida es una vida antigua, sigues con una vida normal, no habían habido cambios en tu vida, porque hay gente que me dice, pastor, llevo 15 años en el Evangelio, llevo 8 años, llevo 20 años en el Evangelio, pero su vida es solo tristeza, solo amargura, desesperanza, o estás viviendo una vida nueva. Entonces, decíamos antes de que se cortara la transmisión, y es que Satanás ataca al ser humano por la cultura. ¿Por qué por la cultura, pastor? Me han preguntado algunas veces. Porque fíjate que cada nación tiene su propia cultura. Los mexicanos tienen sus propias costumbres y su propia cultura. Y aunque hablemos el mismo idioma, español, hay palabras que, por decir algo, en México suenan distinta a Colombia, a Venezuela, al Perú. Y en algunas situaciones puede ser una grosería o un insulto para determinada persona de cada nación, mientras que para otra nación esa misma palabra puede ser muy normal. Por eso, este medio que es internacional como es el Facebook, debemos acoplarnos y no podemos sentarnos en nuestro propio pensamiento y nuestro propio dialecto. Tenemos que volvernos internacionales. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, haced morir. Verso 5, dice, haced morir. La palabra haced trae una connotación de actuar. O sea que tú y yo tenemos que actuar. Hacer, tratar, luchar, de hacer morir. ¿Qué es morir? Morir es que se acabe. ¿Sí? Morir no es que quede ahí medio vivo, medio muerto. No, hacer morir. Pero ¿qué vamos a entrar a ver? ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Diga conmigo, mis malos hábitos. ¿Por qué tengo que hacer morir mis malos hábitos? Tengo que renovarme, tengo que cambiar. Porque hay situaciones complejas en la vida de cada uno de nosotros que nuestras costumbres, nuestros malos hábitos nos han llevado a tener problemas y dificultades. Nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, el tono en que hablamos, la forma en que hablamos, si tratamos bien o no tratamos bien a una persona. Sobre todo cuando hay una unión de pareja, hablando del amor sexual. Hay muchos problemas. Yo sé que muchos de nosotros podemos recordar que aún nuestras esposas nos han dicho, ay, no me hable así, ay, no me grite, bájele el tono, pero es que usted. Y nosotros salimos, uy, no, ¿cómo se le ocurre? Es que no, es que no. ¿Por qué? Porque nunca reconocemos nuestros errores. ¿Sí? El mejor espejo para que tú y yo veamos nuestros propios errores, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? Es nuestras esposas, nuestros hijos y las personas con que compartimos a diario. Porque estas personas nos ven lo que nosotros no nos vemos. ¿Sí? Para nosotros puede ser muy normal, pues es mi tono de voz. Pero resulta que, por ejemplo, para una mujer, ese tono de voz puede herir su corazón, lastimar su corazón. Y sin querer queriendo, como decía por ahí el Chavo del 8, tú puedes estar lastimando a una persona cercana. Padres, esposas, hijos, amigos, compañeros, novias, por tu mala manera de expresarte, por los tonos de voz. Entonces son costumbres. Y Satanás se aprovecha y hace mucho daño con las costumbres y los malos hábitos. Entonces mire lo que dice la palabra. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí habla unas especificaciones. Dice, fornicación. ¿Qué es fornicar? Fornicar es tener relaciones sexuales o entregar su corazón en amor a una persona y a otra y a otra y a otra. A nivel religioso se dice que fornicar es tener relaciones sin ser casado, pero eso va mucho más allá. La verdadera fornicación que habla la palabra de Dios la encuentras en el libro de Ezequiel. Dice el libro de Ezequiel en cada uno de sus capítulos que Dios se molestó con su pueblo en la antigüedad porque entró en fornicación y adulterio, pero espiritual, no físico. Recordemos que hay pecados al cuerpo y hay pecados a Dios, ¿sí? Y hay fornicación física, pero hay una fornicación más fuerte que es la fornicación espiritual. Esa fornicación espiritual
es cuando tú no buscas a Dios directamente en tus necesidades, sino buscas intermediarios o buscas a un hombre para que te solucione la vida. En este caso, nosotros los pastores. Lamentablemente es así. La iglesia en estos momentos está en fornicación. Estamos viviendo unos tiempos de la más grande fornicación que tiene la iglesia, porque hoy en día buscan a profetas, falsos pastores, falsos ministros del evangelio, para que oren por ustedes y les solucionen su problema, en vez de que tú estés buscando directamente a Dios. Ojo con eso, eso es fornicación y adulterio, porque dejas al original, que es Dios, por una figura humana. Impureza. Tienes que mirar tu vida, analiza tu vida en este momento. ¿Cómo es? ¿Tu vida es limpia, es transparente o es sucia? ¿Usted sabe que es algo impuro? Es lo contrario a pureza. Sucio, algo nauseabundo. ¿Cómo es tu vida realmente? Sin entrar a ofenderte, analiza tu vida. Tómate unos instantes mientras me escuchas para que analices tu vida. ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Cómo es tu manera de pensar? ¿Cómo es tu manera de actuar? ¿Cómo está tu corazón? Dice también pasiones desordenadas. Esto es fuerte y en estos tiempos ha atacado muchísimo a la iglesia de una manera tremenda. Y yo me atrevo a decir que la mayor corrupción en este momento, para estos tiempos, siglo XXI, está dentro de la iglesia y no en el mundo. Pastor, ¿usted cómo se le ocurre decir eso si la iglesia es santa y pura? La iglesia está manchada y está contaminada, no solamente por teologías, sino por los malos hábitos de muchos de los hombres de altar. Sí, señor. Y yo me atrevo a decirlo porque tengo conocimiento de causa. Yo he tenido inclusive que corregir directamente por estas mismas redes, sobre todo el Messenger, hasta esposas de pastores que se han atrevido a mandarme sus cuerpos, fotografías desnudas para seducirme a través de las redes sociales. Recuerdo una en Argentina, me reservo su nombre, y acóseme, molésteme, mándeme hasta fotos de sus partes genitales. Y un día le dije, hermana, ¿pero qué es lo que está sucediendo? Ya me imagino esa iglesia cómo será, los diáconos, cuando el pastor no está, ¿qué es lo que está sucediendo? Me dice, no, es que mi esposo se va a retiros espirituales de ministerio y me deja aquí 2, 3 meses sola o un mes sola y yo tengo necesidades y es que usted me fascina, usted me gusta, pastor. Pasiones desordenadas, sí, hermanitas que se atreven a escribirnos a nosotros por el Messenger o por los que tienen el WhatsApp y mandando cositas por ahí que no deberían hacerlo, dejando llevar su mente a la lujuria, al deseo y a pasiones desordenadas. Dice malos deseos. Los malos deseos vienen del sistema de pensamiento, un pensamiento impuro, deseando lo inapropiado y deseando lo que no debe ser. La lascivia, todas esas cosas provienen de aquí, por no controlar su mente. Dice, y avaricia, que es idolatría. Yo creo que cada uno sabe lo que es eso. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 6. Les recuerdo que estamos en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire que la palabra dice hijos de desobediencia. Y si la palabra dice hijos de desobediencia, también lo lógico es que hay hijos en obediencia. Pero todas estas cosas, miren lo tremendo. Lo tremendo es que, ¿por qué me dicen algunos, pastor, pero por qué yo ayuno y no me puedo controlar la mente? ¿Por qué yo me voy a las pasiones desordenadas? Pastor, se me salen vulgaridades. Pastor, es que, yo deseo la mujer del prójimo. Pastor, mire, es que yo a usted lo deseo, me parece lindo, precioso, papacito, un resto de cosas. Pasiones desordenadas. Pero mire lo que dice el verso 6. ¿Por qué usted no puede controlarse? Mire lo que dice. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de desobediencia. ¿Es hijo de Dios? Sí, pero está en rebeldía. ¿Por qué está en rebeldía? Porque usted no entra a la palabra de Dios. Usted, mi amado, mi amada, no conoce al Dios que usted dice servir. Usted este libro lo tiene guardado y solamente lo saca de vez en cuando tiene una necesidad y un problema, o cuando está aburrida y quiere entonces empezar a leer
Pero no lee doctrina, sino se va a leer los salmos, algo lindo. Usted empieza a leer lo que le agrada y lo que le conviene. Pero usted no conoce la voluntad del Dios que usted dice amar y servir. Por eso usted se convierte en un hijo de desobediencia, porque usted no hace lo que su padre hace, y su padre está en los cielos. Y viene la ira de Dios sobre ti. Por eso es que hay muchos problemas en nuestras vidas y situaciones, porque desobedecemos ¿qué? La palabra de Dios. Si la obedeciéramos, es lo mismo que cuando tú compras ese electrodoméstico y te lees el manual, ese librito que viene ahí en una bolsita, que tú nunca lo lees y lo desechas. Si lo leyéramos, aprenderíamos a sacarle todas las virtudes con las cuales, por ejemplo, ese televisor tiene todas esas funciones. Lo manejaríamos a la perfección. Pero como no leemos el manual, nos toca acudir a alguien que más o menos sepa. Y normalmente muchas mujeres acuden a los nietos o a los hijos o a las hijas: ven, ayúdame con esto que es que no lo sé manejar. Y ella viene y le dice, mamá, papá, mire, espíchele aquí, hágale esto aquí. Cuando el derecho sería que leyeras el manual. Miren lo que dice la palabra de Dios. Verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis. Habla en tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ahora viene la pregunta, de acuerdo a esta porción bíblica. ¿En qué tiempo está viviendo usted, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Ahora sí le encuentra respuesta a sus problemas? Sus problemas y la mayoría de sus situaciones es porque usted mismo las ha provocado. Y el ser humano no es juzgado por Dios. El libro de Ezequiel dice, en la mayoría de los capítulos al comienzo, antes de terminar, dice que el ser humano es juzgado por sus pensamientos, sus palabras y su actuar. Y que Dios no juzga a nadie, Dios corrige por amor. Y esas situaciones que nosotros vivimos, que son contrarias a nuestros deseos y a nuestra vida, es porque Dios permite que seamos corregidos. Por eso muchos de nosotros terminamos al final sin orgullo, sin altivez, llorando, desesperados y pidiendo misericordia del cielo. Y ahí sí nos volvemos a arrepentir. Y ven que nuestra vida cambia después de un momento de arrepentimiento. Todo cambia y todo empieza a florecer. Las puertas se van abriendo, las bendiciones empiezan a llegar. ¿Por qué? Porque entramos en una comunión perfecta con el Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Miren lo que dice el Señor a través de su palabra. Verso 8, Colosenses capítulo 3. Esto es tremendo, mire. Pero ahora dejad, ojo a estos consejos. Diga conmigo, allá donde usted está, hoy voy a recibir consejo de Dios. Repítalo conmigo, hoy voy a recibir consejo de Dios. ¿Qué consejos? Vamos a recibir esos consejos para cambiar lo malo de nosotros, para entrar en la bendición plena. ¿Cuántos de ustedes no quieren vivir de bendición en bendición? De abundancia en abundancia, o de pasar de la provisión a la abundancia y luego la sobreabundancia. Yo creo que todos, hasta yo también quiero hacerlo. Pero para hacer eso, el Señor, recordemos, por allá en Zacarías, el Señor dijo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y sus palabras Él las cumple. Miren lo que dice verso 8, que es algo tremendo. Dice: pero ahora dejad. ¿Qué es dejar? Dejar es dejar, quitar, cambiar. Deje esos malos hábitos, mi amado hermano, que usted tiene. Empecemos a oír más antes de hablar. Porque normalmente cuando llega alguna persona a corregirte o a decirte algo malo que tú tienes, lo primero que haces es explotar. No, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué me viene a hablar de esta manera? Yo no soy así. Pero de pronto es que tú no te has dado cuenta que realmente estás actuando mal. Miren lo que dice aquí. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Escuchen la lista. Porque lo que vamos a leer en la palabra nos lleva de un comienzo y eso va escalofonando hasta que llega el caos completo. Y tú me vas a decir si la palabra miente o no miente, porque estamos leyendo la palabra. Mírala, aquí la tengo. Dice así: ira. Ira. ¿Sabe qué es la ira? La ira es cuando tú no te aguantas algo que te están diciendo y uno explotas. Te molestas. ¿Por qué el Señor dice la ira? Por ahí también hay una porción donde dice airaos. O sea, podemos airarnos, sí, pero no pequemos.
Porque la ira, cuando tú te airas es porque te molestas y aún te afectas en tu salud. Porque el sistema nervioso se altera tanto que hasta a muchas personas les da dolor de cabeza cuando están airadas. Y es algo tremendo. Se cometen errores cuando uno se aira. Por eso el Señor Jesucristo nos manda a tener paciencia, a tener calma, a ser sensatos. Si tú no controlas la ira y eres de esas personas que la ira dura y van pasando el tiempo y va a llegar al enojo. ¿Sabe qué es el enojo? El enojo es una ira descontrolada. Por eso es necesario que si tú te molestas, date un cortico tiempo para que te baje la molestia, descanses. Si algo te molestó, así sea en la casa, yo te invito mejor de ve y date una vuelta. Y cuando estés descargado, vuelves. Pero no le des rienda suelta a la ira, porque de la ira pasas al enojo, y el enojo es algo grave, porque no podrás perdonar cuando te enojas, y tu salud se va a ver perjudicada. Miren lo que dice que sigue después de la ira conlleva el enojo, y el enojo lleva a la malicia. ¿Sabe qué es la malicia? Esos malos pensamientos que hay detrás de un enojo. Fíjese que muchas personas se airan en los hogares. Por ejemplo, voy a hablar de las mujeres. Las esposas pelean con el esposo y se enojan, se airan, se molestaron. Y fue tanto la ira que lleva y que consigue que se convierte en un enojo fuerte. Y si él empieza a demorarse en llegar a la casa, empezado la malicia, los malos pensamientos. ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? Mire ¿por qué no llega? Debe ser que tiene otra. O al contrario, si la esposa se demora o sale a compartir con unas amistades o algo, está con su familia, pero ¿dónde está esta? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no llega? Y no me contesta el celular, debe ser que está con otro. Entonces, ven las consecuencias de la ira. La ira conlleva el enojo y el enojo a la malicia, que son malos pensamientos. Y luego, si eso no se controla, viene la blasfemia. ¿Sabe qué es la blasfemia? Blasfemar es decir vulgaridades. Y no me vaya a decir, o dígame más bien, pastor, ¿y usted quién le contó mi vida? Es que yo soy así, porque la mayoría de los seres humanos actúan igual. Dios no se equivoca y su palabra no se equivoca. Por eso Él nos pide que nos controlemos y dejemos estas cosas. La blasfemia, blasfemar es hablar mal, hablar cosas que no deben hablarse. Y todo por la ira. Ira, enojo, malicia, blasfemia. Y mire lo que pasa después de que usted empieza a maquinar cosas y a decir cosas que no son. Pasa a las palabras deshonestas. Y es que cuando llega el personaje, cuando llega aquel contra quien estás enojado, empiezan las rencillas y empiezan las vulgaridades. Dice la palabra de Dios, palabras deshonestas. No lo rebajan de tonto, de cuac cuac, de cuac cuac, de cuac cuac, de cuac cuac, de pip pip, de papá y todo lo que usted ya se está imaginando. Y vienen los choques y viene la violencia. Por eso es mejor no airarse uno. O si se aira, controle su ira, contrólela, no la deje avanzar. Porque la ira pasa al enojo, del enojo a la malicia, a la blasfemia y ahora a las palabras deshonestas. Pero mire lo que viene después de las palabras deshonestas. Dice, palabras deshonestas de vuestra boca. Luego dice el verso 9, dice, no mintáis, porque después de eso empiezan las mentiras. Sí, Señor, empiezas tú a mentir a todo lo que tienes que responder o a cuadrar tu vida o tus situaciones con mentiras. Y empieza lo más tremendo, que es que tú empiezas a creerte las mismas mentiras que tú dices. Yo conozco personas que, ay, Dios mío, y saben que uno sabe que están mintiendo y se creen tanto la mentira que lo dicen con tanta seguridad que todo el mundo les cree la mentira y viven de la mentira. Y son personas iracundas, enojadas, malpensantes, blasfemas, malas palabras y mentirosas. Así es que si tú estás en eso, mira que todo eso empieza con una simple ira.
Y no me vayas a decir que no, porque yo también soy ser humano. Dejémonos de bobadas o tontadas o cosas que no son. Yo también soy ser humano. Yo también he cometido estos errores. Y la misma palabra me ha llevado a irme corrigiendo. Y una de las cosas que he aprendido en la vida es a oír. Y así me moleste y así, uy, no me gustó lo que me dijeron. Bendito sea el Señor que minutos después el Señor me ha permitido a través de su Santo Espíritu empezar a reflexionar. Y lo bonito de la palabra es que lo lleva a uno no solamente a reflexionar, sino a cambiar, a luchar para que esos malos hábitos se vayan de nosotros. Y sobre todo algo muy lindo, y es pedir perdón. Pedir perdón. Porque muchas veces con nuestras palabras ofendemos sin darnos cuenta. Con nuestras actitudes ofendemos sin darnos cuenta. Destruimos hogares, destruimos nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, destruimos amistades, destruimos muchas cosas y luego viene lo más tremendo y es esa altivez y esa arrogancia y perdónenme lo que voy a decir, discúlpenme la palabra, el maldito orgullo en nosotros que no nos deja reconocer nuestros errores, nuestras fallas, pedir perdón o disculpas y acabamos con todo. Es tremendo. Hasta eso llega uno por una simple ira. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, mi amado hermano, mientras usted está reflexionando si usted es así. Dice otro consejo, verso 10. Perdón, terminando el verso 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos, está hablando en tiempo pasado, despojado del viejo hombre con sus hechos. Escuche lo que dice la palabra, porque ya no se equivoca. Hay que despojarnos de esos malos hábitos y los actos de esos malos hábitos. ¿Sí? Vuelvo y lo repito, hay que despojarnos de los malos hábitos y los actos que acompañan esos malos hábitos que tú y yo sabemos que han destruido relaciones, hogares y muchas cosas y que por orgullo no reconocemos. Dice la palabra de Dios y revestido del nuevo hombre. O sea, tiene que cambiar usted. Eso es nacer de nuevo. Pero usted no lo puede hacer solo. He conocido personas que han estado con vicios de drogadicción y cuando entramos a la palabra han cambiado completamente sus hábitos, han logrado vencer la drogadicción, pero cuando se salen de la palabra se apartan de Dios y los malos hábitos vuelven y los cogen y vuelven a repetir la misma historia. Por eso es que tú has sufrido mucho. Hay muchas mujeres que están divorciadas, están separadas. Y si yo les pregunto, me van a hablar mal de su esposo. Pero si yo me encontrara a su esposo y le preguntara sobre usted, amiga que está viviendo sola, sin esposo, seguro que él me va a contar la verdad que usted no ha querido reconocer. Porque acuérdense de una cosa, ustedes están viendo mis defectos, yo no me veo mis defectos. En mi casa conocen mis virtudes y mis defectos, pero yo muchas veces no los veo. Por eso es necesario oír, sentarnos con ellos y que nos expliquen qué pasa con nosotros, cuáles son mis fallas y empezar a corregirlas. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó. Imagínese esto. ¿Y usted cómo va a lograr ser igual a Cristo? ¿Cómo? Usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo voy a ser igual a Cristo si Él era santo, Él era puro? Mire, usted lo logra entrando en la bendita palabra del Señor. Es la única forma de que sus malos hábitos cambien. Es la única forma en que su vida cambie. Usted no va a cambiar o sus hijos no van a cambiar porque yo vaya y ore por ellos. Yo le puedo imponer las manos, ungirlos en aceite, reprenderles el demonio y lo que sea. Pero si usted no pone de su parte para cambiar sus malos hábitos, su vida nunca cambiará. Y usted puede volverse a casar y tener otra persona y va a cometer los mismos errores y vuelve y se separa por lo mismo. Porque usted cree que está haciendo lo correcto. Porque usted cree que no tiene falla, no tiene errores. Por eso el mejor espejo para conocernos es con los que conviven con nosotros mismos. Fíjese por ejemplo en la iglesia. En la iglesia todos vamos con una mascarilla, con una careta. Todos. Una mascarilla de buena gente, de santos, de puros. Nos ponemos el mejor traje, vamos lindos, vamos perfumados, caminamos elegante. Pero en la casa, ¿qué?
¿Cómo eres tú de puertas para adentro? Ese es el verdadero, esa es la verdadera persona de la cual estamos nosotros hablando. En lo secreto, cuando no estamos en público. Y es lo que nosotros debemos empezar a cambiar. Y yo te invito esta noche que te atrevas, por ejemplo, a tus hijos, preguntarle cuáles son mis defectos y mis fallas. ¿Qué es lo que ves mal en mí? A tu esposo o a tu esposa, sin que te enojes. Porque también tenemos que ponerlos el chaleco blindado y aprender a recibir de lo malo que nosotros mismos hemos sembrado, pero para corregirnos. En el nombre de Jesús. Dice, en la misma imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Imagínense, el conocimiento se va renovando por su palabra. Llegamos a una plenitud iguales a Él. Dice así la palabra de Dios, verso 11. Donde no hay griego, ojo con esto, no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo Él es todo y en todos. Bendito sea Dios. Aquí no hay títulos, hermano. Aquí no hay trayectoria. Yo puedo ser lo que soy, mostrarme lo que soy, pero tú y yo somos iguales. Ante Cristo somos iguales. Aquí no hay nadie más grande ni menor que otro, sin importar la nacionalidad. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vestidos pues como escogidos. ¿Sabe qué es vestirse? Es ponerse ese traje. ¿Sí? Ponerse ese traje es como cambiar la ropa vieja por una ropa nueva. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Óigame en esto, señores. Santos y amados. ¿Y usted cómo logra ser amado? Con una sencilla razón. Porque la esencia de Jesucristo está en usted y usted refleja la santidad de Cristo en usted y la pureza de Cristo. La gracia del cielo viene sobre usted. De entrañable misericordia, santos con amor y misericordiosos. Váyase analizando, mi amado hermano, mi amada hermana, si esto está en usted o no está en usted. De benignidad, ¿tú eres bueno? ¿Eres benevolente o no? Ojo con eso. De humildad, ¿eres humilde? Y humilde no significa pobreza. Humilde es sencillez. Que a ti te da lo mismo sentarte con un pobre en la mesa que sentarte con alguien muy rico en la mesa. Yo he tenido la experiencia, gracias a Dios, que he podido sentarme aún en restaurantes. Una vez tuvimos una experiencia tremenda con una chica indigente, las que viven en la calle, drogadita, sucia, maloliente, que se me sentó en la mesa en un restaurante aquí en Bogotá. Apenas vieron los del restaurante que hizo eso, esa muchacha oliendo feo, la fueron a sacar a las malas. Sálgase, ¿qué le pasa? Y le dije, no, déjenla, tranquilos. Y ella se sentó al lado mío, y oliendo como olía y todo eso me abrazó. Me dijo, pastor, gracias, yo lo conozco, yo sé quién es usted. Gracias por no rechazarme. Tranquila, le dije, ¿ya almorzaste? Me dijo, no. Le dije, señor, sírvamele un almuerzo, yo pago por ella. Y almorzamos los dos juntos. Como también he tenido la oportunidad de sentarme en unos sitios donde me han invitado en platos, en vajillas, enchapadas en oro, con copas de agua, de vino tinto, vino blanco, de bacarat puro, que son hechas en el Vaticano, de un altísimo costo, cubiertos en plata, y sigo siendo el mismo. Porque el Señor, y no crean que es que yo soy humilde porque nací siendo humilde, ay, tan lindo el pastor Bolívar que es humilde. No, es lo que la palabra de Dios ha hecho en mí. Ella es la que nos convierte a la esencia y la imagen de quien nos creó. Y esa humildad nos la transmite porque la palabra nos va procesando, nos va formando, nos va puliendo. Es como cuando el diamante lo encuentran allá en las profundidades de la tierra. Es un diamante en bruto, pero saben que es un diamante. Pero para que adquiera ese valor y esa belleza y ese brillo, tienen que pulirlo y pulirlo y pulirlo hasta que logran el objetivo. Eso es lo que hace la palabra de Dios en ti. Te pule y a veces no te gusta, a veces no te agrada, pero al final terminará siendo una joya preciosa de altísimo valor en el nombre de Jesucristo. Miren lo que dice la palabra de Dios.
mansedumbre y de paciencia. Por eso entra diciendo la ira. La ira nos conlleva a una cadena o una secuencia de sucesos que nos llevan a tener problemas. Pero todo esto nos lleva a estar de bendición en bendición. Miren lo que dice la Escritura. Verso 13, soportándoos unos a otros. ¿Usted sabe qué es soportar? ¿Sabe qué connotación trae la palabra soportar? Dice aguantar, estar tranquilos. Dice soportándoos unos a otros, y algo tremendo que le cuesta a la iglesia. Y perdonándoos unos a otros. Ojo con esto, no le guardes rencor a nadie, aprende a perdonar. ¿Sabe por qué? Yo quiero invitarle un momentico, permíteme, nos vamos a desviar un momentico de la porción que estamos en el libro de Colosenses y nos vamos a ir al libro de San Mateo. Vamos a buscar el capítulo 6 de San Mateo y nos vamos a ir al verso 14. Tiene correlación con el libro de Colosenses porque dice así la palabra de Dios, dice, porque si perdonáis a los hombres, San Mateo 6, 14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, escuche, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero mire lo que dice el verso 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ven? Entonces, si tú no perdonas a quien te ha ofendido, ¿cómo crees que vas a recibir respuesta del cielo a tu situación y a tus problemas? Amado hermano, amada hermana, no le des más larga a esto, así te duela. Quítale los argumentos a Satanás, perdona a quien te haya ofendido, no importa lo que te hayan hecho. Así te hayan escupido la cara como me ha sucedido a mí. Perdona y serás perdonado. Y en ese momento la maldición económica, la maldición de salud se revierte en el nombre de Jesucristo porque estás haciendo lo correcto, estás obedeciendo su bendita palabra. Miren lo que dice la Escritura. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es increíble. Dices amar a Cristo, obedécele. Obedece su palabra, búscalo en su palabra. Aprende a hacer lo correcto y verás cómo vas a ir de bendición en bendición. Miren lo que dice acá, verso 14. Y sobre todas estas cosas, mire, sobre todo esto, de que usted sea misericordioso, bueno, bondadoso, humilde, que tenga mansedumbre y paciencia, dice, vestíos de amor. Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sabe por qué dice la palabra vínculo? Porque ese es el verbo que conjuga con todo. Usted, si se llena de amor, recordemos que la palabra de Dios dice que Dios es amor. O sea, si usted se llena de Dios, usted puede ser misericordioso, bondadoso, manso. De todo lo que dice la Escritura acá, benigno. Porque usted tiene la esencia de Dios en usted. Y es a través del amor. Hay que aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos, no solamente a Dios. Dice el verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Jesucristo estará en usted. Y usted va a estar quieto y tranquilo. Y va a ver cómo las bendiciones se empiezan a producir en su vida de una manera sobrenatural. Donde tú vas a decir, no me explico cómo, pero el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Bendito su nombre. Dice la palabra de Dios, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ojo con esto, porque la iglesia no es agradecida. Algunos me hablan de finanzas. Algunos me han dicho, pastor, yo quiero enviarle una ofrenda. Y no digo esto para que me la envíen, porque eso es algo de carácter voluntario. Pero yo le digo a la gente, si este ministerio o cualquier otro ministerio le es de bendición a usted, sea agradecido. Al menos escríbale al pastor y que el pastor sienta
que ha sido de bendición a su vida, que Él lo sepa, porque es la mayor bendición para nosotros. Necesitamos finanzas, pero nuestro ministerio depende, es de Dios. Así que motive, sea agradecido con su propio pastor allá donde usted se congrega, donde usted se reúne. Dice la palabra de Dios, verso 16, la palabra de Cristo, ¿sí ve? Ahí está la respuesta. More en abundancia en vosotros. Porque si la palabra de Cristo no mora en abundancia, usted se va a enfriar. Usted va a dejar de ser misericordioso, bondadoso, amoroso y se la va a pasar en iras, en enojos, malos pensamientos, en blasfemias, palabras deshonestas, en orgullos, en altiveces y chocando y peleando con todo mundo al punto que ni al perro en su casa quiere recibirlo. O apenas el perro siente que usted está llegando a la casa, se esconde. Sus hijos se esconden. Su esposa se esconde, su esposo se esconde. Es increíble, hermano. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mire, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y recordemos que el libro de Proverbios dice en el capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, que es esta, y la enseñanza. Miren lo que dice acá, cantando con gracia en vuestros corazones. Y cuando usted cante y habla con gracia es siendo alegre y siendo feliz. Cuando usted es un hombre o una mujer feliz, el amor de Dios baja sobre usted. Porque la felicidad depende de Él y viene a través de su bendita palabra. Cuando el Espíritu Santo entra en usted y produce ese fruto que es el gozo del Señor. Aleluya. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ojo, no es cualquier canción, no es cualquier música, sino himnos o salmos o canciones espirituales que lo levanten a usted en el espíritu y lo lleven a la presencia del Santo de Israel. Verso 17, y aquí terminamos, dice, y todo lo que hacéis, ojo con esto, amados, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, de Jesucristo el Señor. Padre, te doy gracias en este momento y en esta hora, Señor, por tu palabra, porque pudimos entrar en ella en el libro de Colosenses y pudimos escudriñarla, analizarla, Señor, oírla y que entre a nuestros corazones para que refresque nuestra vida y podamos dejar ese viejo hombre a un lado. Gracias por recordarnos que tenemos que hacerlo morir, tenemos que actuar en nosotros mismos para cambiar nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, Señor, para darte la gloria y honra, siendo santos, Padre, y siendo aquellas personas que reflejan la esencia de Jesucristo. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores y nuestras fallas, tú estás ahí. Tú extiendes tu brazo y tu misericordia, Señor. Permítenos volver a tu palabra, como ella misma dice ahí, como el apóstol Pablo nos aconsejó, entrando con denuedo a la palabra, porque ella es la única que nos transforma, Señor. Tu palabra es la única que nos cambia. Tu palabra, Señor, es lo que utiliza el Espíritu Santo para hacer la obra, Padre. Permítenos atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nuestros labios puedan pronunciarla, Padre. Y que la gente, que el mundo, la familia se dé cuenta que no somos solamente bla, 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 sino que conocemos a un Dios vivo y real, por eso Él está en nosotros. Llénanos de amor, de misericordia. Llénanos de paz, Señor. Llénanos de aquellos buenos hábitos y aquellas cosas buenas que tú tienes para el ser humano, Señor. Perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados hoy, Señor Jesucristo. Y sobre todo te pedimos que nos llenes de ese espíritu de amor para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido y nos han hecho daño, Señor. Aquellos que nos han difamado como ministerio, aquellos que nos han difamado como hombre, que nos han difamado como hijos, como padres, como hermanos, Señor, como iglesia. Los perdonamos en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor y tu misericordia. Espíritu Santo, te pido que en este momento baje sobre cada persona que está conectada en esta transmisión, Señor. Bendícelos, guárdales, prospérales,
Ayúdales en cada necesidad, Señor. Aquellos que no tienen empleo, Padre, permite, abre las puertas en este momento, Señor. Aquellos que tienen negocios pendientes, bendícelos, Señor. Aquellos que aún se encuentran enfermos, Señor, responde su clamor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Padre. Espíritu Santo, haz la obra. Envía a los ángeles, Señor, para que en este momento toquen a cada persona, abran las puertas. Que se abra la bendición de los cielos para cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Papito hermoso, por lo que tú eres y lo que harás. Bendice esta noche, Señor, y bendice el día de mañana. Gracias, Dios mío. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habló el pastor Carlos Bolívar desde Bogotá, Colombia. Un fuerte abrazo como siempre, les amo. Gracias por estar ahí. Quiero saludar a algunas personas que me escribieron en este momento. Quiero saludar a la hermana, permítame, voy a leer por cada uno de ustedes. La hermana, Shalom, niña de tus ojos. No, yo sé que no es tu nombre, pero Dios te bendiga, no lo voy a decir. Hermana Maribel Zúñiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermana Nigli Nufio, Dios te bendiga. Hermanita Andrea Silva desde Argentina, qué gusto saludarla a usted y su familia. Un fuerte abrazo, se le quiere mucho. Hermana Bey Castro, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Varón, amigo mío, Ricardo Astul Celaya, Dios te bendiga grandemente allí donde estás. Qué gusto saludarte, hermana Judith Colón Rosario, creo que está en Boston. Dios te bendiga, mi amada hermana, Dios te guarde. Hermana Guadalupe Martínez, hermana Flora Pájaro, hermana Ruth Zábala, hermano Juan Manuel Tobar, amigo mío, Dios te bendiga, allí en Fusagasugá. Qué gusto saludarte a ti, a tu madre, a tu familia, a tu otro hermano. Hermana Victoria Corrales, Dios te bendiga. Gracias, gracias, la quiero mucho también, hablamos bastante por el Messenger. Dios te bendiga a ti, a tu familia, a tus hijos. Que sierva Wanda Berríos, Dios te bendiga allí en Puerto Rico, un abrazo cordial, se le quiere mucho. Gracias, Dios mío. Juan Carlos Castillo, Dios te bendiga. Varón, hace rato no nos vemos, nos conocimos en la ciudad de Fusagasugá, en Colombia. Está en Silvania, me dice, Dios le bendiga grandemente, qué gusto saludarlo. A todos ustedes les amamos y les bendecimos nuevamente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos pronto en otra porción de la bendita palabra del Señor. Y que esta predicación de hoy nos haya servido para que tú y yo empecemos a conocer nuestros malos hábitos, lo que nos hace daño, que nosotros mismos no podemos ver. Escuchemos más antes de hablar. Dios les bendiga, Dios les guarde.